Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Son bienvenidos todos los amigos, todos los hermanos que se conectan con este tiempo. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de poder estar aquí, conectados con este tiempo para buscar su rostro, para llenarnos de Dios. El Salmo capítulo 3, versículo 5 nos da un dato muy interesante, muy importante, que debe llevarnos a nosotros en esta mañana a agradecer a Dios. Dice el Salmo capítulo 3, versículo 5: yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Yo me acosté y dormí y me desperté porque el Señor me sustentaba. Mientras usted está allí durmiendo o estaba allí durmiendo o mientras usted duerme, debe saber eso, que a usted en ese momento Dios le sustenta y por eso se levanta con fuerzas nuevas, se levanta con expectativas, se levanta renovado. De hecho, hay una renovación no solamente anímica o de fuerzas, sino que también hay una renovación en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro cerebro. Hay una renovación porque Dios está trabajando en nosotros mientras dormimos. ¿No le parece eso maravilloso y una motivación para dar gracias a Dios en esta mañana? Entonces quiero invitarle que allí donde usted está, incline su rostro y oramos al Padre y le damos gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias porque mientras dormía, tú me sustentabas, Padre. Aquí están nuestras vidas esta mañana, Padre, delante de tu altar. Queremos agradecerte porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, dígale en esta mañana al Padre, gracias. El Salmo 100 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Nosotros te alabamos en esta mañana, Padre. Todos aquellos que estamos conectados con este tiempo de devocional, queremos darte gracias, Padre. Entramos esta mañana por tus atrios. Llegamos a tu presencia, Padre Celestial, con gratitud por todo lo que tú has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que tú harás, porque tú has prometido que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Nosotros estamos convencidos, Señor, de que tú estás trabajando en nuestras vidas, estás trabajando en nuestra familia, en nuestras circunstancias, porque te las hemos entregado a ti, Señor. Hoy descansamos en ti. Hoy nos despojamos, dígale al Padre en esta mañana: Señor, yo me despojo de todo afán, de toda ansiedad, de toda preocupación, Señor. Y yo comienzo a creer, porque para el que cree, todo es posible. Esta es mañana de recompensa, es mañana de milagros, porque tú has dicho en tu palabra, Señor, que el que se acerca a ti tiene que creer que tú existes y que tú galardonas, Señor, a aquellos que se acercan. Así que en esta mañana queremos darte gracias por ese galardón que ya está seguro, Padre, por esa recompensa, Señor. Gracias. Oramos para que nos des dirección, para que nos des sabiduría, para que nos des inteligencia, para que nos ayudes en nuestras labores, en nuestros roles como esposos, como esposas, como madres, como padres, como hijos, como trabajadores, como profesionales. Te pedimos que nos des la sabiduría y el entendimiento para poder desarrollar nuestras actividades de la mejor manera, Padre, y que podamos ser de bendición para otras personas. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo, Padre. Gracias, porque tú estás, Señor, al cuidado nuestro, y por eso te damos toda gloria a ti y toda honra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Muy bien. Quiero, antes de compartir la palabra de Dios en esta mañana,
quiero comentarles un poco qué es lo que hace la Iglesia Comunidad Bíblica de Fe en Barrancas. Es posible que uno sepa de la existencia de una iglesia, pero muy pocas veces uno sabe qué es lo que hace. Bueno, lo que uno a veces ve que hacen las iglesias o entiende o escucha es que la iglesia se reúne para hacer cultos, ¿no? Y para orar, para leer la palabra de Dios, eh, eh, para eso. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así como Jesucristo vino, o cuando Cristo vino a esta tierra, Él se ocupó de ayudar al necesitado, se ocupó de enseñar la verdad de Dios, se ocupó de levantar a aquel que ha caído, de dar esperanza a las personas. Eso es lo que hace la iglesia, porque la iglesia reproduce la vida de Cristo, las acciones de Cristo. Entonces, eso es lo que hace la iglesia. Y la Comunidad Bíblica de Fe, nuestra iglesia acá en Barrancas, está haciendo un trabajo de expansión. Predicamos el Evangelio para que las personas puedan encontrarse con Dios, para que las personas puedan conocer más a Dios. Y en esa medida, en ese proceso, en el ejercicio de esa actividad, Dios se glorifica. ¿Qué significa eso? Eso significa que Dios va obrando en la vida y en las circunstancias de las personas a través de la iglesia. Tenemos proyectos de evangelización, por ejemplo, a los niños. Y la evangelización no solamente es enseñarle a los niños o guiar a los niños a Dios. Tenemos un proyecto ahorita que es el proyecto de la plantación de iglesia de niños. Así como, nos preocupamos para que los adultos puedan no solamente conocer a Dios, sino que podamos ayudar a los adultos. Y para eso pues se plantan iglesias. Bueno, nosotros también atendemos a la niñez, pero no solamente en nuestra comunidad, donde ya tenemos varios años de estar operando, sino que ahora tenemos un proyecto de plantar una nueva iglesia. Pero esa no es una iglesia de adultos, sino que es una iglesia para niños. Y el sueño de Dios es que podamos darle a la niñez una atención integral, que podamos enseñarle principios de la palabra de Dios, pero que también podamos ayudarlos en sus tareas, en su área académica, que podamos ayudarles en su alimentación y que podamos trabajar también la recreación, el deporte en ellos, es decir, levantar una nueva generación. Esa iglesia que se está plantando tiene el propósito de levantar una nueva generación, y yo quiero animarle a usted a que usted se haga parte, usted una su corazón a este proyecto. ¿Cómo lo voy a hacer? Haciendo 3 cosas, que son las mismas 3 cosas que hacemos para hacer misiones, la iglesia. Número 1, tomándose un tiempo para orar por los plantadores de iglesia, orar por las necesidades que comienzan a surgir, porque necesitamos muchas cosas para eso. Necesitamos un lugar, necesitamos adecuarlo y necesitamos sostener algunos programas de alimentación, programas médicos, programas de recreación y deporte para los niños. Así que ayúdenos a orar. Tómese un momentito en su día, ore a Dios, diciéndole: Señor, la iglesia de niños está en tu presencia. Ore por los plantadores, ore por los retos, porque cada vez que una persona se dedica a hacer la obra de Dios, siempre van a haber tropiezos y siempre van a haber obstáculos. Ore para que el Señor apareje todas las cosas y que el Señor le dé el valor y le dé la fortaleza a los plantadores de seguir adelante y de sobreponerse a todas las vicisitudes que pudieran presentarse. Orando, ¿no? Orando. Pero también donando, también aportando, y en su momento vamos a estar compartiendo con ustedes de pronto el listado de las cosas, de las necesidades,
para que usted pueda, de acuerdo a sus recursos, pueda hacer un aporte, de acuerdo a como Dios ponga en su corazón, por supuesto. Pero también plantamos, puedes ayudar a este trabajo siendo parte de él, solicitando información, por supuesto. Nosotros vamos a darte la información de cómo estamos trabajando, y es posible que tengas algún don, algún talento, alguna habilidad, con toda seguridad que lo tienes, y puedes sacar tiempo para usar ese don, ese talento, esa habilidad allí en ese campo, ¿no? En el campo. Entonces queremos animarle a eso. Esa es una de las cosas que está haciendo la Comunidad Bíblica de Fe, porque creemos en la niñez. Creemos que el Señor los ama a ellos profundamente, y el Señor quiere que usted y yo hagamos algo por la niñez, algo concreto, ¿no? Algo concreto. Y la plantación de Iglesia de Niños es una oportunidad maravillosa para poder cumplir con ese propósito. Entonces quiero animarle y dejarle eso allí en su corazón para que usted pueda meditar y pueda mirar la manera, ¿no?, en que usted puede unir su corazón a este proyecto. Vamos a la palabra de Dios en esta mañana, porque hoy realmente la palabra de Dios nos reta. Bueno, siempre nos ha retado la palabra, pero al observar el estado de la sociedad, lo que la gente dice, lo que la gente piensa, cómo están viviendo las personas, vamos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos desafía. Y hoy el desafío es algo bien interesante, así que quiero que vayamos a ella, la Biblia, en el capítulo 4, versículo 16 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que tome su Biblia, su libreta de notas, y vamos a entrar en el reto de hoy. Capítulo 4, versículo 16 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo dice lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mire lo que le está diciendo Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen, o a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Recuerde que Timoteo es un joven pastor, es un líder en la iglesia, y esta carta del apóstol Pablo se le escribe para darle algunos consejos personales. Timoteo es hijo espiritual de Pablo, y Pablo siente una profunda responsabilidad por él y por lo que él está haciendo. Entonces se toma un tiempo para instruirlo, para aconsejarlo, para guiarle en este trabajo que él está haciendo. Y dentro de todas las cosas que Pablo le dice a Timoteo, le pide o le exhorta, le anima a que tenga cuidado de él mismo, no solamente de su salud, sino que también tenga cuidado, ten cuidado de tu vida completamente. Pero no solamente de ti, dice Pablo, ten cuidado de ti, porque a veces uno se enfoca en el trabajo, se enfoca en la misión y descuida la salud, descuida la familia, se descuida espiritualmente, aun cuando tal vez muchas personas no lo perciban así, pero hay personas que están dentro de un ministerio sirviéndole a Dios y descuidan su vida de oración, descuidan su vida de intimidad con el Señor, descuidan la palabra de Dios. Entonces, el estar ocupados en un ministerio les da una falsa seguridad de que ellos están bien. Y Pablo dice, mira, en primera medida, debes tener cuidado de ti mismo. Trabaja,
ocúpate, cumple tus obligaciones, pero no descuides las cosas que tienes que hacer por ti, por ti. Entonces, ese es un dato bien interesante y que aunque se escribió hace muchísimos años, es un consejo que está más actualizado, como dijo alguien, que el periódico, el periódico de hoy. Entonces, nosotros necesitamos comprender este principio. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Pero en lo que quiero enfatizar realmente esta mañana es en la segunda parte de este consejo que Pablo da a Timoteo, y es acerca de ten cuidado de la doctrina, y persiste en ello, le dice Pablo a Timoteo. Allí entonces estuve pensando cuando llegué a esta parte de la importancia de la doctrina, de la importancia que los creyentes puedan conocer, o todo aquel que se hace llamar creyente debe conocer la doctrina, debe creer la doctrina, debe amar la doctrina, ser fiel a la doctrina y debe practicar la doctrina. Luego de practicarla, es responsabilidad del creyente enseñar la doctrina. ¿Qué es la doctrina, pastor? Una doctrina es una verdad absoluta. Hoy, todas las verdades absolutas que nuestras generaciones y nuestra sociedad había venido creyendo y sosteniendo, hoy están debilitándose y ya no son verdades absolutas, sino que son verdades relativas. Es decir, la eficacia de esa doctrina, la veracidad de esa doctrina depende de las circunstancias. Por ejemplo, la verdad acerca de la doctrina acerca de la familia, por ejemplo, acerca de la constitución del hombre. Entonces, hoy en día muchas cosas son relativas y vamos a compartir eso un poquito más adelante. Pero una doctrina es una enseñanza absoluta de la palabra, es una verdad absoluta, es una enseñanza fundamental. La doctrina es el soporte que le da firmeza, que le da estabilidad al cristianismo. La doctrina es la verdad de Dios, la verdad de Dios. Ahora, quiero que en esta mañana poder hacerme entender y que las personas puedan comprender bien qué es una doctrina y con qué se relaciona una doctrina. Una doctrina, ya dijimos, es la verdad de Dios, lo que Dios dice acerca de un tema, lo que Dios enseña, o lo que la Biblia enseña acerca de un tema. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre? ¿Qué dice la Biblia acerca de la familia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la forma de vida que debemos tener nosotros? ¿Qué dice la Biblia acerca del futuro? ¿Qué dice la Biblia acerca de la eternidad? ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? ¿Qué dice la Biblia de estos temas? Por ejemplo, solamente por mencionar algunos, ¿qué dice la Biblia acerca de estos temas? Porque la doctrina es la enseñanza de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué enseña la Biblia acerca de Dios? ¿Cómo es Dios? Entonces yo quiero que usted haga un análisis y una comparación acerca de si lo que dice la Biblia acerca de Dios es lo mismo que usted cree acerca de Dios. Si lo que dice la Biblia acerca del hombre es lo que usted cree acerca del hombre. Que nosotros hoy por lo menos estamos enfrentando unos desafíos que están poniendo en riesgo la doctrina. Por ejemplo, hoy hay inclusive hasta iglesias homosexuales, por ejemplo, ¿no? Iglesias para homosexuales. Porque ellos dicen que Dios los acepta como ellos son. Entonces, yo creo que ahí
en esa comunidad y esas personas que aceptan esa forma o que tienen esa forma de creer, no tienen una enseñanza correcta, no tienen una doctrina correcta. Porque la Biblia habla explícitamente en el momento de la creación del hombre, ¿a quién creó Dios? Creó Dios a un hombre y a una mujer. Cuando Dios habla por lo menos acerca de la moralidad del hombre, cómo es la forma de vida que debe vivir el hombre, la Escritura nos enseña a los hombres que deben vivir de una manera varonil, no de una manera femenina. De hecho, la misma Biblia dice que los que se echan con varones y los afeminados no heredarán el reino de Dios. Entonces, esa es la doctrina, eso es lo que Dios enseña acerca del hombre, acerca de la moralidad. Entonces, cuando nosotros confrontamos lo que la doctrina, lo que la Biblia dice, lo confrontamos con la forma que muchos tienen de creer hoy, la forma que muchos tienen de vida, entonces nosotros vamos a encontrar que hay un distanciamiento abismal. Porque hay personas que hoy creen en Dios, pero que son orgullosos, son altivos. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? La Biblia dice que al orgulloso Dios lo mira de lejos. Hoy en día hay personas que creen en Dios, pero que son mentirosos, que dicen mentiras, que son infieles, que engañan a sus cónyuges. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Entonces, hoy está sufriendo, la iglesia está adoleciendo de la doctrina. Muchos dicen creer en Dios, pero no hay una doctrina, no viven de acuerdo a la doctrina. Entonces, Pablo le da un consejo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 1. Mira el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Usa la doctrina para enseñar, para corregir. Yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿qué lugar ocupa la doctrina bíblica en la enseñanza, en la vida que usted vive, pero también en la enseñanza que tal vez algunos padres que me están escuchando, la enseñanza que usted como padre le está dando a sus hijos, la enseñanza moral que usted como padre le está dando a sus hijos? ¿Dónde está la doctrina? ¿Está allí la doctrina? Porque el apóstol Pablo aconseja a Timoteo y le dice que te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y con toda doctrina. Dice, porque vendrán. Mira lo que dice Pablo. Parece que Pablo, obviamente que Pablo habló inspirado por el Espíritu Santo. Y parece que le mostró estos tiempos que estamos viviendo. Mira lo que dice el versículo 3. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, no soportarán la sana doctrina. Hoy cuando nosotros enseñamos sobre fidelidad, hoy cuando nosotros enseñamos sobre santidad, hoy cuando nosotros enseñamos acerca de Dios, acerca de la manera correcta de vivir, cuando nosotros comenzamos a enseñar por lo menos a las personas acerca de cómo es la manera de vivir que Dios aprueba, hay muchas personas que no le agrada eso, porque hoy en día tal vez las personas les agrada es un mensaje de aliento, un mensaje de ánimo, un mensaje de bendición, un mensaje que bendiga la vida de las personas materialmente. Hoy las personas quieren escuchar, son mensajes light, mensajes que no prohíban nada, sino mensajes que anuncien que Dios nos ama, que Dios nos protege, que Dios nos cuida. Pero resulta que las personas están viviendo vidas apartadas de la doctrina. Es decir, no tienen un concepto
correcto acerca de lo que es Dios, de quién es Dios. No creen lo que la Biblia enseña acerca del hombre y de su destino. No creen acerca de lo que es el pecado. No les gusta que le enseñen acerca del pecado. Estos son mensajes que no son muy atractivos para muchos, porque las personas están interesadas en otro tipo de cosas. Bueno, la iglesia no es un ente para estimular los deseos mundanos de la gente. La iglesia es para instruir a las personas en la palabra de Dios. Y hay cosas, mira esto, o sea, tienes que saber esto, cuando tú y yo venimos a la iglesia, Dios nos trae a la iglesia para formarnos a la imagen de Jesucristo. Y la formación no es fácil, porque hay muchas personas que no vienen a la iglesia para ser formadas. Sí, vienen a la iglesia para que la iglesia los bendiga y para que la iglesia les ore por ellos para que reciban la protección de Dios, pero no vienen realmente para ser instruidos. Y yo quiero animarle a ustedes a esto, porque la doctrina les va a dar fundamento, no solamente en su vida. Yo sé que muchas de las cosas que enseña la Biblia, muchos las tildan de arcaicas, de conceptos antiguos, de que ya son cosas que pasaron de moda, pero la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. La palabra de Dios está vigente, la palabra de Dios es real. Entonces la doctrina, querida, tiene que ver la doctrina con lo que la Biblia enseña acerca de determinadas cosas elementales, importantes en la vida. La doctrina debemos aprenderla, debemos practicarla y debemos enseñarla. Debe haber un interés por conocer la doctrina. Por ejemplo, ¿cómo es Dios? Y yo le planteo este reto en esta mañana. Dedíquese una semana, para no decirle un mes, una semana, a investigar en la Biblia, a leer en la Biblia cómo es el carácter de Dios. Y usted dice, pastor, ¿cómo puedo conseguir eso? Sencillo, lea los evangelios y con una libreta de notas usted escribe cómo fue la reacción de Jesús ante la mentira, ante la necesidad, ante el orgullo, es decir, usted lee la Biblia y usted va anotando cuáles fueron la reacción de Jesús, qué pensaba Jesús, cómo actuaba Jesús. Y cuando usted termina, por ejemplo, de leer el Nuevo Testamento, el Evangelio, cualquiera de los evangelios que elija para leer, entonces lees tus notas y dices, Jesús era amoroso, Jesús no aceptaba mentira, Jesús decía la verdad, y eso te va a ayudar a entender que Dios es así como es Jesús, porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Usted quiere saber cómo es la vida que agrada a Dios. Por ejemplo, lea la epístola a los Efesios, solamente por dar un ejemplo, y usted anote allí cómo debe ser, especialmente el capítulo 4, cómo es la vida que agrada a Dios. Por supuesto que toda la Biblia está llena de instrucción, de consejos, pero por ejemplo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo en el versículo 17 da una instrucción bien clara y precisa y dice, por ejemplo, dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y comienza el apóstol a dar una serie de consejos prácticos. Esta es la vida que agrada a Dios. Cuando usted lee la Biblia dice, ¿cómo es la vida que agrada a Dios? Ahora hay tantas formas, tantas ayudas. Usted puede consultar en internet y poner en Google, por ejemplo, textos de la Biblia que hablen de Dios, y ahí le aparece un listado. Ya no tienes que tomar, no por esto vas a dejar de leer la Biblia, ¿no? De esta manera. Pero si vas a hacer un estudio,
Por ejemplo, acerca de qué es el pecado delante de Dios. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo Dios reacciona ante el pecado? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto de Dios acerca del pecado? ¿Y cómo el creyente debe lidiar con el pecado? O sea, busca interesarte por este tipo de cosas, porque esta es la doctrina de Dios. La doctrina, recuerda esto, que la doctrina es la verdad de Dios, lo que Dios dice acerca de un tema. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de la familia, por ejemplo? ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre, de la mujer? ¿Qué dice la Biblia acerca de los hijos? ¿Qué dice la Biblia acerca de la santidad, de la forma de vida? ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado, de la eternidad? ¿Qué dice la Biblia acerca de esos temas? Dice la Biblia, Pablo diciéndole a Timoteo, vendrán tiempos donde la gente no va a querer escuchar la doctrina porque no es atractiva para ella. Nosotros somos una iglesia que procuramos enseñar la doctrina para que las personas puedan encontrar a Dios y para que las personas puedan estar firmes, mantenerse firmes. Permítame terminar, esto es un tema bien largo, ¿no? Pero permítame concluirlo de esta manera. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina. Persiste en ello. Así que el reto de nuestro para el día de hoy es ese. Persiste en la doctrina. Muchas veces vas a tener que escuchar cosas que no te agradan, pero que te van a hacer mucho bien. También vas a tener que decirle cosas a las personas que no le agradan a ellos. Y eso es un problema si siempre estás buscando la aprobación de la gente. La doctrina es, dice la escritora a los hebreos, que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón. Así que a veces la Biblia es una espada que corta para ambos lados. Entonces, la pregunta en esta mañana para usted es, nuestro reto es persistir en la doctrina, pero la pregunta para usted es la siguiente, una pregunta de reflexión. ¿Conoce usted la doctrina bíblica? ¿La tiene clara? ¿Sabe cuál es la doctrina bíblica? ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre? ¿Qué dice la Biblia acerca de la santidad? ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? Busque entender esto, creerlo, practicarlo y vivir de acuerdo a esa verdad. Porque ese es nuestro reto. Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y la hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Escuche lo que voy a decir. Si usted quiere que su vida tenga estabilidad y durabilidad, si usted quiere que su hogar y que su familia y que todo lo que usted tiene y todo lo que usted hace tenga estabilidad y durabilidad, usted necesita el fundamento de la doctrina, necesita la palabra de Dios, porque Jesús lo dijo y esto lo hemos experimentado, ¿no? Esto lo hemos experimentado. Así que el reto para el día de hoy es persistir en la doctrina. Pero es posible que muchos que me escuchan dicen, yo no conozco la doctrina. Bueno, le dejé algunos tics para que usted pueda investigar y pueda conocer la doctrina, y ya el decidir vivirla, pues ya es algo que le corresponde a usted. Oramos a Dios y nos comprometemos. Yo quiero animarle a eso. Quiero que nos comprometamos con la doctrina. Con la doctrina. Amén. Vamos a comprometernos con la doctrina. Ore conmigo en esta mañana y diga, Padre Celestial, quiero darte gracias por la doctrina, por la enseñanza. Gracias. Muchas cosas, Señor, no son como yo las he pensado o como me las han enseñado. Dame la sabiduría, dígale en esta mañana al Padre, dame la sabiduría, dame el entendimiento, la inteligencia para poder identificar la doctrina, para poder aprenderla y para vivir, Señor, vivirla. Pero también dame la habilidad y el valor para enseñarla en mi casa y para enseñarla a todas aquellas personas
con quien tú me permites compartir. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Recuerda lo que Jesús dijo, que cualquiera que aprendiera los mandamientos y los practicara y los enseñara, entonces sería llamado grande en el reino de Dios. Dice el profeta Daniel que las personas, los creyentes, los hijos de Dios, que enseñaban la justicia, que enseñan la palabra, la instrucción de Dios a las multitudes, resplandecerán como estrellas en el firmamento. Eso es lo que le espera a usted cuando usted aprenda la doctrina, la viva y la enseñe. Que Dios le bendiga.